Hola, buenas tardes. Bueno, ya me han presentado, soy César de Puyalón y vengo de Aragón y llevaba intención, cuando nos plantearon cómo enfocar esta charla aquí, pues tenía ciertas dudas, ¿no? Entonces me parece interesante que os presente un poco la historia o de dónde viene el nacionalismo aragonés, porque es un gran desconocido, yo creo, que en estas tierras. Entonces, nacionalismo, independentismo. Entonces, bueno, pues procuraré ser breve y no aburrir con cosas muy historicistas, porque, bueno, tengo bastante preparado. Y sí exponeros un poco, aprovechar también y exponer, pues, qué pensamos, cómo nos posicionamos hoy y en qué estamos trabajando, ¿no? Bueno, Puyalón es una organización política muy joven, que yo creo que tiene muchas similitudes con lo que es Alternativa, porque bueno, está compuesto por gente fundamentalmente, yo creo que activista, que viene de luchas sociales y políticas en el país, que mantiene también militancia en la organización política y además nace en el seno de otra fuerza política, en primer lugar como corriente y después desarrolla su recorrido por separado, ¿no? Entonces, y además coincide en el tiempo, aproximadamente, quizá nosotros un poco menos, pero es a partir de 2009 cuando empezamos a trabajar fuera de Chunta, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues siento esas similitudes bastante cercas, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando, bueno, las bases de la organización están asentadas y del independentismo aragonés al margen del nacionalismo, y estamos trabajando ahora en un despliegue y una ofensiva propositiva que pueda agrupar a otras organizaciones y otras corrientes y movimientos sociales de la izquierda rupturista en Aragón, ¿no? Estamos trabajando en recomponer un programa, recomponer también el soberanismo al margen de esta línea de trabajo y crear espacios de confluencia en el polo, en Aragón un polo, una red anticapitalista, y en el marco europeo unos espacios con otras organizaciones y movimientos sociales de análisis compartido, o sea, unos espacios que nos permitan hacer, pues dialogar y hacer ese análisis compartido sobre la situación y las alternativas que podemos plantear, ¿no? Bueno, el nacionalismo aragonés, al contrario de lo que se piensa, es bastante antiguo. Tenemos referencias escritas con organizaciones y propuestas de finales del siglo XIX, como bueno, proyectos de Constitución Federal del Estado aragonés, que tuvo un recorrido ciertamente corto porque bueno, pues no fue aprobado en Cortes españolas ni fue prosperando, ¿no? Y ese paso, bueno, y es a principios del siglo XX cuando ese regionalismo se va formando en nacionalismo. Primero existió una organización que era, bueno, Unión Aragonesista, y con el paso de los tiempos, ya en los años 30, se transforma, ya se teoriza sobre la necesidad de un Estado propio para Aragón, bueno, pues ya es en los años 30, con un partido que se llamaba Estado Aragonés, muy parecido a lo que en esos momentos se hablaba en Cataluña, ¿no? Y Estat Català, que era un partido que aglutinaba así, pues es un poco burgués, pero bueno, con diferentes corrientes que se van posicionando hacia posiciones más progresistas y tal, y de hecho tiene consecuencias en la guerra civil con cárcel, fusilamientos, exilio, etcétera. Bueno, podemos decir, por tanto, que Estado Aragonés es a principios de los años 30 cuando nacen las primeras organizaciones o la primera organización nacionalista y de izquierdas. Hay hechos históricos que han marcado y que nutren en la actualidad en ese imaginario del aragonesismo político, ¿no? En el año 36, justo antes del estallido de la guerra, se realizó un congreso autonomista y se aprobó un estado de autonomía que se presentó. Claro, es muy hablado la vía rápida en Cataluña y en País Vasco para ceder la autonomía cuando se instauró la Constitución del 78. Entonces, los tres territorios históricos de Galicia, País Vasco y Cataluña accedieron por la vía rápida, ¿no? Porque se argumentaba que se habían tramitado los estatutos de autonomía en el año 36. Sin embargo, el de Aragón también se tramitó, pero bueno, tuvo otro proceso, no llegó a debatirse en pleno, entonces por eso accedió a la vía lenta. Y hay otro hecho que es sobre todo para la izquierda independentista, más que para el nacionalismo aragonés, es muy reseñable, que es el Consejo de Aragón y las colectividades en el Aragón liberado durante la guerra, que duró apenas un año porque el gobierno republicano
puso fin y que estuvo controlada fundamentalmente por la CNT. Es por eso también que en Aragón, sí, bueno, igual que en Cataluña, Andalucía y Aragón, tenía mucha fuerza el movimiento libertario y el anarcosindicalismo, y se plasmó en un gobierno controlado por la CNT que integró a otras corrientes. Bueno, ahí también fueron corrientes de UGT, Partido Socialista, alguno del Partido Comunista y Estado aragonés participaron también de ese consejo, aunque estaba hegemonizado por la CNT. Bueno, durante el franquismo es difícil encontrar ya organizaciones específicas que trabajen en el tema de la cuestión nacional, y casi todas participaban de otras organizaciones de un ámbito más estatal, como pueda ser el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Aunque si bien acercados ya a los 60, a los 70, participaron en otras. De hecho, hubo un dirigente del Partido Comunista que es considerado, que se llama Vicente Cazcarra, que fue el primer aragonés que empezó a teorizar de moderno sobre el colonialismo interior, el expolio y el abandono de Aragón, ¿no? Fundamentalmente también la gente del soberanismo, la gente soberanista, de izquierdas, aragonesista, quizá un poco difuso aún por la larga noche del franquismo, participó mucho en el movimiento cultural y en el movimiento en defensa de la tierra. Movimientos contra pantanos, movimientos en defensa de la lengua, movimientos, bueno, en general. Bueno, ya es en los años 70 cuando se recupera la identidad aragonesa y es cuando, al específicamente trabajar esos temas, empiezan a haber pues contradicciones en su seno, y ya fue cuando se separa el grano de la paja, ¿no? Entonces, en los años 70 se funda el Partido Socialista de Aragón, que funcionaba al margen del PSOE, cosechaba mejores resultados, y fue referencia, bueno, era un partido socialista, federalista autogestionario, que viene sobre todo de intelectuales de la izquierda y de un periódico cultural que era Andalán, que funcionó en los años 70 y continuó, o sea, durante el franquismo y después del franquismo, ¿no? Entonces, se convirtió en muy pocos años como referencia para el movimiento cultural y político aragonés y aragonesista, ¿no? Bueno, ese partido, como ya digo, tenía dos corrientes, la más aragonesista y socialista, y otra más netamente quizá socialista, podría decirse en esa época. Entonces, el tema es que acabaron integrándose en el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, la gente que no se integró, bueno, se integró una mayoría con las siglas y el resto permaneció al margen. Fueron corrientes que fueron evolucionando ya primero en el seno del PSA y luego formaron, junto a movimientos culturales, formaron el movimiento nacionalista aragonés, y ya se evolucionó hacia lo que era el nacionalismo neto, ¿no? O sea, propiamente nacionalista, sin utilizar pues palabras de autogestionario, federalismo, ni ya era más un movimiento nacionalista. Se definía socialista abiertamente y era asambleario. Estaba formando, bueno, en esa época tuvo mucho peso el rol de Estudios Nacionalista Aragonés, que fue una entidad cultural que se dedicó a hacer muchos estudios en esa época y a nutrir y a sentar las bases culturales e ideológicas de lo que es el nacionalismo hoy. Entonces venía un poco al par con la deriva y la división dentro del PSA. Se forma el MNA y los antiguos sectores del PSA con el RENA pues montan lo que es ya el aragonesismo político, ¿no? Y fue el nacionalismo aragonés. Bueno, esto duró pocos años y se abre ya el proceso a finales de los 80 y hasta los 90 con la consolidación ya del nacionalismo como corriente propia, con una organización propia ya definida, sin haber diferentes corrientes que están en constante pacto y en constante tensión, ¿no? Entonces se forma Chunta Aragonesista, primeramente con un partido nacionalista y socialista, aunque si bien ahora ha perdido bastante perfil nacional y se denominan a sí mismos como socialdemócratas, ¿no? Fue fundado en los 80, o sea, en el año 86, provenientes de los movimientos culturales y movimientos sociales, en el marco de la configuración en Aragón supongo que coincidió todo el proceso de Izquierda Unida. Entonces toda la izquierda que venía del movimiento anti-OTAN, del movimiento cultural en defensa de la lengua, de la tierra, de los pantanos, decide que había que montar un espacio sociopolítico propio en Aragón para la izquierda, pero al margen de lo que se estaba formando en Izquierda Unida. Querían uno propio con su propia identidad, ¿no? Entonces, durante estos años, hasta los años 90, se van llegando a acuerdos entre las diferentes corrientes y fueron años de crecimiento y consolidación, ¿no? Bueno, luego, del año 90 al 98, podríamos definir, pues se va
son años de mucho crecimiento, donde se empiezan a obtener las primeras alcaldías y mucho crecimiento electoral. Y en el año 92 nace Chovenalla Aragonesista. En el año 92 es importante este dato porque es el germen de lo que actúa. Bueno, yo considero que es el germen de lo que actualmente es hoy Puyalón y no el nacionalismo, el nacionalismo aragonés, sino el independentismo, ¿no? Nace una organización juvenil, autónoma, autodeterminista, que desde los primeros años toda esa gente joven había mantenido ya conflictos con la Dirección Nacional de Chunta respecto a la cuestión nacional y a las salidas que daba, ¿no? Entonces siempre había, pues, año tras año, asamblea tras asamblea, había militantes jóvenes que eran, pues, soberanistas y querían utilizar abiertamente conceptos como la independencia y tal, o el socialismo, y chocaba siempre con esa dirección. Entonces iban abandonando la organización. Iban abandonando Chovenalla, entonces se iban, algunos no, pero otros sí que se iban organizando fuera y, bueno, pues en pequeños colectivos, en asambleas de barrio. Entonces, es un dato importante, ¿no? En estos años, a principios de los 90, al nacer Chovenalla, si bien todavía no se había teorizado el soberanismo sobre el independentismo aragonés y las diferencias que tenía sobre el nacionalismo, porque todo el mundo se autodenominaba socialista, o sea, nacionalista, pues aparecen ya esas primeras diferencias y se van poniendo de manifiesto ya sobre la mesa. Al principio, pues, como cosas más someras, pero bueno, llegando ya pasada la mitad de los años 90, en torno al año 96. Bueno, en el año 96, Chunta Aragonesista, es un dato curioso que tengo apuntado, en el año 96 José Antonio Labordeta se ingresa en Chunta Aragonesista y es el mismo año que se aprueba un documento Aragón y el Estado. Entonces, en ese documento se apuesta por un modelo federal y por la reforma del Estado en ese sentido, ¿no? Además de por propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía para que fuera en ese sentido. Es también en este año cuando se conforma la primera corriente de opinión soberanista dentro de Chunta y es cuando se introduce en los estatutos de Chunta el concepto de autodeterminación y de comunismo libertario en recuperación de ese Consejo de Aragón que durante la guerra había gobernado Aragón. En el 98 ya podemos considerar que es el primer choque ya de proyectos dentro de Chunta, porque la gente de Chovenalla se había ido haciendo mayor, digamos, y había ido madurando políticamente. Entonces empieza a considerar ya, a teorizar sobre el soberanismo y el socialismo como alternativas viables, como alternativas trabajadas, teorizadas, entra en contacto con otra gente, tiene ya pulso, ¿no? Entonces se producen los primeros choques en Chunta Aragonesista. Se crea una segunda corriente de opinión, porque al principio eran plataformas poco estables y obtienen en una asamblea un 11% ya de los resultados en una candidatura a presidente frente al 76%, ¿vale? Después de esa asamblea, en el año 98, y después de haber visto que hacía falta mantener dentro de Chunta una plataforma estable para el soberanismo de izquierdas, se empieza a hablar en el año 98 y finalmente en el año 99 nace Puyalón de Cuchas como referente para el soberanismo y el socialismo y en gran parte relacionado con gente que había venido de Chovenalla y otra gente que estaba trabajando todavía en Chovenalla, ¿no? Es decir, de gente muy joven, gente pues menores de 30 años en su gran mayoría, aunque alguno ya que había abandonado las organizaciones juveniles tenía, pero bueno, un perfil de militancia muy joven. Se crea ese espacio sociopolítico propio para la izquierda independentista y es en el 99 cuando se aprueban ya las bases de Monzón, donde se regulan los principios ideológicos y principios organizativos de Puyalón. Entonces, pasamos en el 99, después de esa asamblea, hasta el 2004, es cuando el proceso dentro de Chunta Aragonesista se plantea ya como una opción de gobierno, entonces es cuando empieza a moderar el discurso. Llevaban ya años en contactos con el PSOE y se creían que los acuerdos que tenía la derecha regionalista para formar gobiernos y gobernar Aragón estaban ya en declive, que se estaba ante el fin de un ciclo y que para las siguientes vueltas permitiría a Chunta Aragonesista formar una coalición de gobierno, una amplia coalición en los principales ayuntamientos, instituciones, diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a moderar el discurso y a limar
las aristas que más chocaban con el Partido Socialista, empiezan a limarlas e intentan acallar dentro de Chunta pues las corrientes que mantenían. En definitiva, no se mantenía hasta entonces otro discurso que el fundacional y los análisis y los discursos que se habían mantenido en los años 70, en los años por los sectores más concienciados y más nacionalistas, ¿no? Son años, además, marcados por el Plan Hidrológico Nacional, por el Gobierno del Partido Popular y la guerra de Irak, el trasvase. Entonces, eran años pues duros, con mucha contestación social, que hacían que esa renuncia de discurso y esas renuncias, pues dentro de Chunta y en los sectores más jóvenes también, que en principio dentro de las organizaciones políticas más radicalizados, pues salieran más a la luz. Son años también en los que Puyalón, con todo este trabajo, asienta su discurso soberanista y socialista, y es en la Asamblea del 2000, Asamblea Nacional de Chunta del 2000, cuando se consolida como corriente, ¿no? O sea, después de todo este proceso, se consolida con un 20% en los cargos nacionales y bueno, los de Zaragoza y las principales comarcas. Es decir, que tenía un peso bastante. Era la única corriente organizada con un discurso muy marcado, claramente socialista, autodeterminista, independentista, soberanista, y nos consolidamos con un 20%. Entonces, eso nos permite ya confrontar directamente con la dirección y entrar en puestos de dirección nacional que hasta entonces nos habían sido vetados, y también en la comarca de Zaragoza, que es donde aglutina la mayor parte de la militancia. En el año 2003 hay elecciones y Puyalón obtiene un diputado. Es un dato significativo. Dentro del grupo parlamentario, con 9 diputados, tenemos uno, y eso nos permite también en las instituciones introducir debates soberanistas, sobre todo al hilo de la reforma del Estatuto de Autonomía, en las comisiones, etcétera, que hasta entonces, al estar monopolizado por los sectores más moderados de Chunta, por la Dirección Nacional, pues eso no se dedicaban a hacer parlamentarismo neto y no. Bueno, es en el año 2004 cuando se empieza a hablar de la exposición internacional en Zaragoza, y es cuando Chunta Aragonesista rompe su posición contraria y, sabiendo que el Partido Socialista iba a gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza, bascula su posición y decide que, en una asamblea, presionando con mucha presión, y rompen el acuerdo de no apoyo a la Expo para decir que lo apoyan, ¿no? Y así hacen un guiño al Partido Socialista, y entonces es cuando se empiezan a producir ya pues tensiones mucho más agravadas, sobre todo en Zaragoza. Entonces, al hilo de estas decisiones culmina con la ruptura en el año 2008. En el año 2005 se rompe y se calientan motores, y el año 2005 al año 2008, que es cuando se celebra la Expo, es cuando más tensión se produce un descalabro electoral al final de este ciclo de Chunta Aragonesista, y hay una ruptura dentro del soberanismo, donde se muestran dos proyectos claramente: el de Chovenella-Puyalón, que aparece, que se muestra ya como netamente independentista y empieza a trabajar también fuera y en la calle, ¿no? Digamos que esta sería la segunda etapa de Puyalón, que es cierto que está marcada por el desgaste y por la marginación, y también por la expulsión de Chovenella. En 2004, Chovenella se consolidó como una organización juvenil independentista y socialista. Salieron tesis soberanistas, independentistas y con un marcado discurso socialista y rupturista, en torno a unas votaciones en torno a un 90%. Y sacó una resolución de denuncia del tema de la exposición internacional de la Expo de 2008. Entonces, la Dirección Nacional de Chunta reacciona inmediatamente la semana después, expulsando a la organización juvenil, negando el acceso a las sedes y expulsando a todas las personas de la nueva ejecutiva que no estaban en cargos ejecutivos o políticos dentro de Chunta. O sea, actúa con mucha dureza, y eso hace que se abra una brecha que, en el fondo, aunque nosotros nos dimos cuenta después, era irreconciliable, y ese choque de trenes pues se hacía imparable. En 2007 decidimos los sectores de Chovenella y de Puyalón que esto
esto iba a acabar mal porque, bueno, todavía había gente que quería dar la batalla dentro de Chunta, otros pensaban que no, entonces se sufrió mucho desgaste, mucha marginación. Claro, hubo mucha militancia, algunas que fueron expulsadas, otras que abandonaron el proyecto y empezaron a organizarse fuera. Entonces existía la presión, ¿no?, de tanto en la organización, en la corriente como en la organización juvenil, la gente de fuera bueno, ¿qué hacéis ahí? No hay nada que hacer y… Bueno, al final se decide que sí, que es cierto, que debemos empezar a buscar nuestra acomodo fuera, y en 2007 creamos una coordinadora de todas las entidades y colectivos, grupos de gente, todas las corrientes que había formadas para trabajar fuera de Puyalón, o sea, fuera de Chunta, ¿no? Entonces montamos una coordinadora de entidades, que es el Bloque Independentista de Cuchas, y empezamos a limar asperezas entre los diferentes sectores, ¿verdad? Estaba la gente que seguía trabajando dentro de Chunta, la gente que trabajaba fuera, que había sido expulsada o se había ido, la gente que se había ido de Chunta pero no había sido expulsada ni se había ido, que lo había dejado procesos antes de la expulsión por desgaste y tal, ¿no? Y gente también, cada vez más numerosos, que dado este proceso de moderación se habían empezado a organizar fuera de Chunta Aragonesista. Entonces teníamos, digamos, que 4 colegios que se llevaban mal, estaban enfrentados, tenían diferentes visiones, diferentes posicionamientos. Entonces decidimos ahí que, bueno, que había que trabajar una organización unitaria, una coordinadora, y con diferentes ritmos empezamos a ajustarlos, ¿no? Que había diferentes proyectos y diferentes ritmos. Bueno, en 2007, en las elecciones municipales, Chunta, después de haber entrado en el Gobierno y haber gestionado la construcción de la Expo en la ciudad de Zaragoza y haber, bueno, pues, realizado todas las operaciones urbanísticas, porque encima Chunta Aragonesista tenía la gestión del ayuntamiento del área de urbanismo, pues sufre un descalabro electoral cuando nosotros ya estábamos empezando a trabajar fuera y pierde el 50% en la ciudad de Zaragoza. El año siguiente se producen elecciones, en 2008, a Cortes, y perdió el 44%. Para que os una idea las dimensiones del choque que había, o sea, porque evidentemente no era solo por nuestra parte esa pérdida de votos, pero claro, la gestión hizo que todos los sectores de izquierda que le votaran pues perdieran apoyo. Y bueno, es en 2008 cuando Puyalón y Chovenalla da por cerrada esta etapa, agotando un periodo asambleario que llega en 2008 de Chunta Aragonesista, y es cuando decidimos empezar a trabajar nuestro proyecto ya plenamente fuera. Entonces aprobamos en 2009 unas pequeñas bases ideológicas, y Puyalón, muy mermado y muy desgastado, empieza a trabajar fuera como un colectivo, y es cuando decidimos sacrificar, digamos, la construcción del partido para articular y construir el independentismo aragonés. Entonces se centran esfuerzos en construir el independentismo, en construir el bloque y reafirmar una organización como referente, una coordinadora como referente político, anticapitalista, socialista e independentista. Bueno, me he extendido, como pensaba, más de la cuenta en esto. Voy a ver si puedo resumir. Bueno, en 2010 damos por concluido este proceso de reorganización, es cuando nacen ya una organización juvenil, la organización feminista, y Puyalón se empieza a desarrollar como movimiento político o como partido, ¿no? Entonces empezamos a hacer análisis y analizamos la crisis económica, comenzamos a caracterizarla, proponemos salidas socialistas y feministas, independentistas, e intentando huir de partidos doctrinarios muy relacionados con movimientos sociales, que era fundamentalmente de donde proviene toda nuestra militancia. Y es cuando empezamos a acelerar el trabajo en la calle y a visibilizar como organización, que hasta ahora, durante 2009-2010, no lo habíamos hecho. Fue en este año cuando empezamos a teorizar sobre la creación de una red anticapitalista aragonesa. Este esfuerzo fracasó y fue cuando empezamos también a trabajar el tema de candidaturas municipales, que hubo algún pueblo que quiso trabajarla, presentamos en Artieda y empezamos a tener concejales, ¿no? Y la fase actual en la que estamos, que era, bueno, supongo que la que más interesa para el debate, la etapa actual es la que ya Puyalón en 2012 se empieza a desarrollar, ya una vez reestructurado todo el independentismo, como partido político.
Y en esa segunda asamblea de 2011 es cuando creamos los órganos políticos y los órganos ejecutivos y diseñamos unos planes de crecimiento y comunicación, con la puesta en marcha de crecimiento de organización, o sea, de crecimiento en comarcas, empezando ya a viajar para recomponer lo que era pues esas organizaciones que teníamos antes y que teníamos bastante mermadas. Y por otro lado hacemos un esfuerzo en desarrollar un área de comunicación con una nueva imagen y con un discurso pues más adaptado. Hoy estamos trabajando fundamentalmente en análisis certeros de la situación, de la crisis socioeconómica, de cómo se ha implementado el neoliberalismo en Europa y especialmente en España, cómo se ha construido España al servicio de las élites y de las clases dominantes. Y por eso empezamos a teorizar de cara a poder trasladar a otros agentes políticos, sociales y sindicales la necesidad de recuperar la soberanía aragonesa, la soberanía popular y nacional, ¿no? En los años 70, digamos que nuestros antecesores del aragonesismo político teorizaron sobre Aragón, y se plasmó en diferentes documentos. Uno era titulado Zaragoza contra Aragón. Al final nosotros, unos años después, recogemos ese testigo y vemos que esos análisis, la gente que marchó hacia el Partido Socialista renuncia de esos análisis, pero nosotros entendemos que son certeros, porque el título de Zaragoza contra Aragón es la verdad que describe muy bien la situación del país. Para entender, nosotros no defendemos un nacionalismo, no defendemos el soberanismo y un Estado propio para Aragón o para los aragoneses, a diferencia quizá del nacionalismo, por cuestiones historicistas y de una identidad, un idioma, porque si bien es cierto que todo eso existe, cada vez está más alejado, o sea, está alejado de la realidad defender eso en Aragón, ¿no? Pues sí, el aragonés existe, se habla, pero es una lengua minoritaria, no asumido mayoritariamente y tal. Pero, sin embargo, hay condicionantes socioeconómicos que hacen que en Aragón sea necesario recuperar esa soberanía para poder sobrevivir ya no como pueblo, sino para que las comarcas del país, el país, lo que no es Zaragoza, sobrevivan. Para que os hagáis una idea, Aragón tiene 1.300.000 habitantes, el 50% está en la ciudad de Zaragoza y en el entorno metropolitano de Zaragoza, o sea, en la comarca de Zaragoza hay un 55% de la población, 700.000 habitantes. Y en el eje del Ebro, agrupadas en 4 localidades, vive el 75% de la población. Y, o sea, el eje del Ebro es no llegaría a la provincia de Zaragoza ni una tercera parte de lo que es Aragón, ¿no? Además, es un país muy envejecido, unas comarcas muy envejecidas y muy desindustrializadas. Para que os hagáis una idea, en la provincia de Huesca únicamente hay 2 empresas que tienen 200 o más trabajadores. Y además, todas las empresas, salvo algunas del Valle del Ebro, están en riesgo de ser deslocalizadas porque están en manos de transnacionales todas, ¿no? Además, las empresas que hay fuera de lo que es el eje del Ebro y del entorno metropolitano de Zaragoza tienen un riesgo de cierre porque, ahora con la reforma de la tarifa eléctrica, ahora las empresas discriminaban tarifas nocturnas y ventajas a grandes empresas. Pues se calcula que todas las empresas que no están en el Valle del Ebro, que iban justos en términos económicos, si de entrar en vigor esta propuesta de reforma, acabarían cerrando, ¿no? Y lo ha denunciado el Partido Socialista con datos, no es que lo digamos nosotros. La historia está en que Aragón, en los años 70, se proponía un modelo territorial de comarcas y regiones que en los años 2000, por esa influencia que el aragonesismo político tuvo en ese Partido Socialista, en los gobiernos del Partido Socialista se pusieron en marcha, no como nosotros proponíamos, pero sí que es cierto que sirvieron para sujetar población, sirvieron para dinamizar las comarcas y para mantener actividades económicas, servicios. Ahora todo esto se ve amenazado con la reforma de la ley local, la reforma de las bases de régimen local, y podría desaparecer estas comarcas y este reparto institucional. De tal manera que defendemos que en Aragón, por la economía, las comarcas, lo que supone, o sea,
En términos generales de economía en España, no supone nada, supone Aragón un 2 y pico %. Es decir, les da igual que desaparezcan las comarcas y los pueblos muy pequeños y muy desestructurados. Pero, sin embargo, para nosotros, si no hay empoderamiento soberanista, si Aragón no decide cómo organizarse, no decide dónde quiere mantener los recursos, mantener los colegios, mantener la industria y apostar por esos modelos, acabarán desapareciendo porque sin comarcalización es seguro que las comarcas y los pueblos y la vida ahí desaparezca y continúe creciendo la ciudad como ha tenido durante estos años. Y, bueno, seguimos trabajando en articular una red anticapitalista en Aragón con organizaciones sociales de la izquierda social, sindical y política, pero tuvimos un fracaso al intentar articularla en el año 2010 en torno a propuestas concretas organizativas. Entonces, hemos empezado a trabajar programas, hemos puesto en marcha una serie de documentos, tanto estratégicos como tácticos. Un documento que le denominamos Ponle color a la oscuridad, que estamos ahora socializando con movimientos sociales y vecinales del país de cara a poder llegar a acuerdos en torno a programas, ¿no? Nosotros proponemos que es necesario que la izquierda en Aragón y en la periferia europea llegue a acuerdos. En Aragón tiene que llegar a acuerdos sobre un programa de emergencia social que dé salida al acuciante a la situación de extrema necesidad que están viviendo cientos y cientos de familias en el país, pero también tiene que sentar bases sobre los sectores estratégicos, sobre el modelo de integración europea y, sobre todo, sobre las alternativas que propone ese modelo de integración europea y el propio euro, ¿no? Entendemos que no basta con que se haga en Aragón, pero también desde Aragón hay que hacer este debate. Tenemos que hacerlo en el conjunto de la periferia y el arco mediterráneo, porque son las élites europeas las que controlan ahora casi todos los sectores productivos y controlan los estados, y si no somos los pueblos de la periferia los que llegamos a acuerdos y empezamos a esbozar ese futuro y empezar a proponer esas alternativas con esos diagnósticos compartidos, seremos aniquilados como pueblo, como pueblos y como trabajadores y trabajadoras. Y sin más, vamos a dejarlo para luego.